bienvenidos nuevamente a un lunes más, aquí a mejorar su salud, por supuesto, a aprender a envejecer. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, pues constituye una urgencia médica. Y usted lo ha escuchado seguramente, evento vascular cerebral. Es una urgencia médica, un grave problema de salud pública en nuestro país, pues genera grandes costos en la población en general, en el sistema de salud, pero en la vida de usted favorece la discapacidad, depresión, inmovilidad y por supuesto es un factor de riesgo importante para morir. ¿Usted quiere saber más y entender de qué se trata el evento vascular cerebral? Pues vamos a empezar aprendiendo con nuestra siguiente cápsula y regresamos para que yo le presente a nuestro especialista. Se conoce como enfermedad vascular cerebral a la disminución, generalmente repentina, del flujo sanguíneo en ciertas zonas del cerebro. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay distintos tipos de enfermedad vascular cerebral. La transitoria, cuyos síntomas pueden durar unos pocos minutos y el paciente se recupera totalmente en pocas horas, es considerada como una urgencia médica. Otra categoría es lo que los médicos llaman infarto cerebral, que aparece cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por una obstrucción, que puede ser causada por grasa o sangre que tapa el vaso sanguíneo. Y está la hemorrágica, que se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro que puede generar efectos temporales o permanentes. Este lunes, en Aprender a Envejecer, explicaremos a detalle qué es un accidente vascular cerebral, cuáles factores lo pueden provocar y sus síntomas. Le daremos consejos para orientar a quienes viven con este padecimiento. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Recibimos esta mañana en el foro al doctor Dan López. El doctor es neurocirujano y es docente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros para este tema de fundamental importancia y qué mejor que usted, que está tan en contacto contigo, Dan, sí. Tan en contacto con la cuestión del cerebro. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues se dice que a partir de los 65 años sí, se aumenta el riesgo hasta el 70% de desarrollar este evento vascular cerebral. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los factores que predisponen? En la cápsula ya aprendimos un poco de qué es, pero sí, ¿qué me predispone a tener este evento vascular cerebral? Claro, son cosas que de hecho llevan años tratándose. Cuando alguien tiene un problema así, es que ya tenía generalmente problemas desde hace tiempo, que son colesterol, triglicéridos, ácido úrico, problemas de glucosa, que todo el mundo conoce eso, por eso es la química básica. Ese es un grupo, estudios de sangre. Y el otro son problemas de corazón, que son arritmias cardíacas o alguna patología estructural del corazón que genera coágulos y se van hacia el cerebro. Entonces, son cosas relativamente comunes y bastante fáciles de tratar. O sea, ¿por una arritmia me puede dar un evento vascular cerebral? Así es. De hecho, muchas personas que se creen sanas, que dicen no tengo colesterol ni triglicéridos, muchas veces porque no está bajo su control, por ejemplo, porque puede ser hereditario o porque así genéticamente está predeterminado, puede tener una arritmia, que una de las 6 válvulas no se cierre bien o que el corazón se contraiga de más, de menos, que haga pausas o que lo haga muy rápido y entonces se generan coágulos que van a dar al cerebro, digo, entre otras partes, pero el cerebro es uno de los que más lo resiente. Estamos muy rimbombantes hablando de evento vascular cerebral, sí, pero allá en casa se conoce como que se derramó el cerebro, sí, que hubo una embolia, hay otros nombres que se conocen en la población, a eso nos estamos refiriendo específicamente. Claro. Ahora, en la familia, si yo tengo antecedentes de tener evento vascular cerebral en padre, madre, abuelos, ¿me puede dar a mí? ¿Hay un factor de herencia importante? Sí, claro, empezando por ejemplo por diabetes, que es más frecuente que yo tenga, por ejemplo, diabetes si mis padres tienen diabetes. Y algo de lo más frecuente que causa infartos, pues es diabetes, que es muy prevalente en nuestro país. Pero lo mismo para colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que igual que la diabetes no se curan. Y si mis papás lo tienen o algunos familiares en la familia, es más probable que yo lo tenga y va aumentando progresivamente el riesgo de que yo padezca un accidente vascular. Y voy a pensarlo de esta manera. Por ejemplo, en el corazón
que también se infarta, pues es muy frecuente que nosotros hagamos pues determinaciones de electrocardiograma, ver una radiografía y estar medio alertando a la población así y decirle, usted sí tiene factores de riesgo para que se infarte. Pero en el cerebro no pasa. Al parecer convivimos con diabetes, con hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos elevados gran parte de nuestra vida, pero nunca nos hacemos un examen para saber si yo tengo una predisposición a desarrollar este gran mal. Entonces, ¿qué estudios estarían indicados en la población que quisiera prevenir o saber en qué condiciones andan sus arterias cerebrales? Ya, claro, empezando por la química básica, es colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa, biometría hemática. Por algo están los límites marcados. Si yo frecuentemente lo tengo mal, aunque yo no sienta nada, algún día me puede pasar o contribuir estos males a un infarto. Por esto, estas se llaman asesinos silenciosos, porque no dan ningún síntoma hasta el día que yo tengo infarto. Otro de los síntomas que son muy bajitos, podríamos decir, son cuando pierdo el oído, que antes oía, ahora ya no oigo, antes veía, ahora ya no veo tan bien. Si antes hablaba yo y ahora ya no hablo, o caminaba, ahora ya no camino, me llama la atención. Pero es lo mismo con la pérdida de audición, con la pérdida de visión, por ejemplo, o con ya no poder dormir. Son signos insidiosos de infartos o microinfartos. ¿Cómo saber si ya me he infartado antes? Es común que la gente diga, bueno, es que fui al doctor y me dijeron que antes de este día yo ya había tenido muchos microinfartos cerebrales y uno nunca sintió nada. Sí, así es, no se sienten y de hecho la mayoría de ellos no se siente. Por eso los pacientes creen que no tienen nada y el día que se infartan creen que no tenían nada. Sin embargo, los microinfartos, que son previos generalmente a un infarto, se ven solamente por resonancia magnética. Es como el piquete de un mosquito en el cual vemos la parte roja, pero no como tal el hoyito. Así son los microinfartos. Vemos la inflamación que deja el microinfarto, pero no como tal el infarto. Entonces, esto se ve solamente por resonancia. Y generalmente cuando se notan es porque ya lleva unos 10 años al menos de tener colesterol, triglicéridos o enfermedades de corazón. Y no hay un algoritmo que me haga, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo decir, bueno, yo tengo pacientes que estoy tratando, que viven con diabetes y con hipertensión. ¿Les pido algún estudio? ¿Les pido una resonancia magnética en determinado tiempo, un ultrasonido vascular, algún estudio específico para saber en qué condiciones está el cerebro de esta persona? Realmente no es muy redituable. Si todos tuviésemos una buena calidad económica, pudiésemos decir que sería bueno que todos nos los hiciéramos por ahí de los 50 años. Pero en realidad, como no es frecuente que todos salgan mal, lo que se recomienda es que cuando un paciente tiene síntomas desde los insidiosos, por ejemplo insomnio, pérdida de audición, se haga todo este protocolo. Pero, por ejemplo, si a mí me preocupa y tengo el dinero, puedo hacerme la química básica y tratarme lo que tenga, e ir ya sea con un cardiólogo o con un neuro, que son los que tratan, pudiésemos decir de manera seria estas complicaciones, porque son los que al final van a tener a la mano todos esos pacientes con infarto. Pero así como tal protocolo, la verdad es que no se aplica. Hay algunos recomendados, pero no se aplica rigurosamente. No se aplica rigurosamente. No se aplica. Bien, hay una división importante en el evento vascular. Lo vimos en la cápsula al inicio, pero aprovechando la didáctica que es lo tuyo, Dan, explícanos específicamente y brevemente cómo es que yo puedo saber si tengo cualquier variedad de estos eventos vasculares. Esto es muy importante porque si yo pierdo la movilidad de un brazo o el habla, puede ser tanto un sangrado, que se llama un derrame, se derramó la sangre de la arteria, o un infarto, que es una embolia, que se tapó la arteria. Y solamente lo puedo distinguir por medio de una tomografía. Entonces aquí lo importante es que no dar un tratamiento porque se diferencian muchísimo. Y entonces hasta que yo tengo la tomografía y descarto que hay una hemorragia, yo doy por hecho que hay un infarto, porque es lo único a descartar realmente después de que no veo una hemorragia. Digo que es un infarto y trato para infarto. Y si veo una hemorragia, entonces le echo la culpa a esa hemorragia. Esa sería la única manera de distinguirlos y es muy importante porque los tratamientos son infinitamente diferentes. No me puedo dar cuenta clínicamente. Necesitan hacerme específicamente el estudio, que esto será cuando yo llegue necesariamente a la sala de urgencias, porque no me lo van a diagnosticar así como que yo llegue con el doctor y le diga, mire, vengo a consulta porque creo, es una urgencia. Se puede orientar un poquito y incluso si fuese cosa de estadística, que es lo mismo que apostar. Yo apostaría, por ejemplo, que es un infarto. Muchas veces hay infartos que sangran y se llaman infartos hemorrágicos. O hay muchas hemorragias que inicialmente
todos los médicos y el radiólogo y todo el mundo apostaba que era un infarto y resulta que es una hemorragia. Entonces, por seguridad del mismo paciente, sí se recomendaría hacer el estudio de screening, que idealmente sería tomografía. Diagnóstico muy fino que hay que tener en cuenta. Sí. Vamos al siguiente corte y regresamos a seguir platicando. No, de hecho me siento como chamaco. Sí, yo sé que digo, si falta un trabajador, yo reemplazo, me pongo a atender, luego no viene el tendedor, me pongo a atender. Si falta el salador, me pongo a salar. Falta un recortador, me pongo a cortar. Entonces sí, claro que me canso por la edad, ¿no? Pero como estaba impuesto de chamaco a trabajar, pues hasta que ya luego me dicen los clientes y ya me jubile, pero pues yo me siento bien todo yendo a vender. O sea que es más que de aquí me aburro. Estaría como que despierto a las 5 de la mañana, digo, ¿qué hago? Me estoy acostado por este lado, ¿no? Pues yo creo que podría decir que pues, siguen trabajando porque no les va a pasar lo de los carros viejos, están ahí arrumbados y ya se llegan a perder. Entonces, ese es mi dicho, porque tengo un carro ahí, está parado, siempre se echa a perder. Y yo como siempre ando en movimiento, pues siempre estoy activo. Seguimos conversando esta mañana con el doctor Dan López, neurocirujano y además docente de la Facultad de Medicina en la UNAM. Y las siguientes preguntas son de nuestra audiencia, doctor. Vamos a verlas juntos. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonzo Rodríguez Hernández, mi edad son 67 años y mi pregunta sería, ¿se podría prevenir un accidente cerebrovascular? Qué propio, Leoncio. Muy bien. Excelente pregunta. Esa me encanta porque sí se puede prevenir. Son cosas bien sencillas. Tener el colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa bien, que realmente es fácil. No me dejo de tomar el medicamento. Y en la primera manifestación que suene como a accidente vascular, me hago unos estudios de corazón, pero no nada más electrocardiograma, sino monitoreo Holter cardíaco y una ecocardiografía. Porque hay arritmias que se presentan al toser, reír o dormir y es importante un monitoreo no de unos segundos, sino de 24 horas. Y con eso se cubre arriba del 98% de las causas de evento vascular cerebral. Así que sí es prevenible. ¿Fumar favorece el evento vascular? Por supuesto, sí. Fumar, nada más que ahí como que es decisión de la gente y la gente, todo el mundo sabe que fumar ocasiona evento vascular cerebral o infartos y la verdad es que uno no puede hacer nada si la gente de veras no quiere dejar de fumar. Pero cuando quiere dejar de fumar también le podemos ayudar. Bien, vamos a seguir platicando, Dan, y a mí me interesa mucho que hoy a la audiencia le quede muy claro cuáles son los datos que yo estoy sintiendo en casa que me tienen que decir, código de emergencia, llamo a una ambulancia o me lleven al hospital más cercano. ¿Qué es lo que hay que identificar? Lo que define un accidente vascular cerebral, sobre todo ya sea infarto o hemorragia, es la pérdida súbita de alguna facultad que yo previamente tenía. Si antes hablaba y ahora ya no, si antes veía, caminaba y ahora ya no, eso tiene que hacer que yo en inmediato acuda a un hospital. ¿Pero súbito? Sí, súbito, cuando es súbito. Estoy sentada aquí contigo y puedo empezar a tener todos esos datos. La gente que tiene predisposición a infarto cerebral es cuestión de minutos, exagerando horas. Pero es una exageración, generalmente es cuestión de minutos en la que alguien deja de mover un brazo, deja de hablar, deja de caminar, se hace del baño. Es lo principal que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el problema para articular palabras, gente que estabas hablando con esas personas y de repente ya no pudieron hablar o es muy común que la gente confunda, que se le fue la boca chueca o que se le fue la cara de lado. ¿Podrías decirnos ahí las diferencias con otras enfermedades? Ya, claro. Por supuesto puede ser incluso hasta lo que denominan histeria, somatización o hipocondriaco al paciente. Pero realmente lo que más vale la pena descartar es un evento vascular cerebral porque pues sería lo más grave y habría que prevenirlo. Entonces en ese caso es correr al hospital, que se haga una tomografía. Aquí es un poquito difícil en la Ciudad de México, pero hay hospitales ya con un protocolo bien establecido, que son los institutos nacionales. Necesita ser un hospital de tercer nivel y se puede rescatar a ese paciente con ciertos criterios. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es de nuestra audiencia. Hola, mi nombre es Sofía Olvera Cruz, tengo 19 años y yo quisiera saber cuáles son las secuelas de este tipo de accidente. Ok, hay dos tipos de formas en las que puede avanzar un evento vascular cerebral. Es la súbita, que pierdo alguna función y que todo el mundo se va a dar cuenta, y la otra es la demencia. Y a todo el mundo le van a decir, es que tú tienes Alzheimer. Y en realidad, pues, si somos sinceros, el Alzheimer es mayormente de gente europea.
Y aquí en México, la mayoría de gente que tiene Alzheimer, entre comillas, resulta que también es diabético, tiene colesterol y tiene triglicéridos. Entonces aquí es como el agua pasa por mi casa, o sea, primero colesterol, triglicéridos, ácido úrico y tus problemas de corazón, y luego piensas en una enfermedad que no es realmente tan común aquí en México. Me encanta siempre cómo haces esa parte tan profunda y analítica de los diagnósticos de las personas. Pues es muy común ahora que las demencias vayan en aumento en diagnóstico, pero no nos paramos a pensar que a lo mejor el paciente ya tuvo un evento vascular cerebral y no nos paramos, y eso pues tiene que ver mucho con el tratamiento que van a llevar después. Sí, claro. Cada una de estas cosas realmente es, uno, no dejar el medicamento. En mi caso, como estudioso del cerebro realmente, yo sí, mi responsabilidad queda en diagnosticar que el paciente tiene un problema de corazón y enviarlo con el cardiólogo en su caso. Y es muy bueno porque realmente, él como lo preguntó hace rato el público, se puede tratar. Y es muy lamentable que digas, rayos, ¿realmente perdí el habla por no cuidarme de colesterol y de diabetes? Claro, y es lo más lamentable del mundo porque aparte es muy fácil de tratar. Caminar. Por supuesto. Todo lo que tenga que ver con nivelarme a nivel metabólico tendrá un efecto benéfico, dejar de fumar, comer bien. Las secuelas, como nos pregunta nuestro público, que pueden dar, son estas que tú decías de la demencia y otras nos podría seguir. Una es la demencia, que parece que voy a tener Alzheimer, que puede ser moderado o severo. Algunos parkinsonismos, hay gente que parece que tiene Parkinson y es porque se infartó la zona del Parkinson. Hay gente que queda sin hablar, sin caminar, sin poder controlar los intestinos, sin poder controlar funciones autónomas como la sudoración. Aunque lo más obvio y que duele más pues es no poder caminar, no poder hablar. Así es. Por supuesto, te cambia la vida, sí, literalmente, a ti y a toda la familia, que es lo importante de hacer una prevención. Es importante, hay un periodo de ventana de algunas horas en las que tendríamos que actuar en el servicio de urgencia para evitar la discapacidad en las personas. Sí, de hecho, la idea es ir a un hospital de tercer nivel y en algunos está organizado, pero es bastante difícil aquí en México porque realmente entre el tráfico se pierde 1 o 2 horas, 1 hora en la que tardan en decidir, y el periodo de ventana para el rescate por medio venoso, donde se hace, son 4 horas. Si ya no llegó en las primeras 4 horas el paciente, se tiene hasta 6 horas en una unidad de rescate endovascular, pero eso requiere un poco más de equipo y no todos los hospitales tienen ni el personal ni el equipo para realizarlo. ¿Cuál es un hospital de tercer nivel? ¿Cómo los identifico? Es generalmente el que tiene su especialidad es el Hospital Juárez de México, el GEA González, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Hospital Salvador Subirán. Son hospitales que tienen subespecialidad, siglo XXI, por ejemplo, o algunos del ISSSTE que tienen subespecialidades y van a tener esta tecnología de rescate vascular intraarterial. ¿Estamos preparados en México para atender el evento vascular cerebral en las personas? Es como todo, se tiene infraestructura, se tiene el personal, pero es un poquito de mala organización sobre todo. Pero de que estamos preparados, creo que sí se puede, con trabajo, hacer una buena red de apoyo para los pacientes. Te pido, Dan, una reflexión para nuestra audiencia desde ese estudio del cerebro tan profundo que haces acerca de la importancia de cuidar la salud cerebral. Claro, pues bueno, realmente cuando se trata de suspender medicamentos, no hay que buscar el primer médico que nos diga que lo suspendamos, sino si ya nos dijeron que es sencillo prevenir y que solamente se trata de no dejar medicamentos, creo que es lo más sencillo y creo que sería lo que a mí me gustaría que el público supiera. No dejen su medicamento. Si algún día ya tuvieron diabetes, la diabetes no se cura. El tratamiento es de por vida, pero lo mismo aplica para el colesterol, triglicéridos y ácido úrico. También infartan, también son asesinos silenciosos, no dan síntomas. Es bien sencillo prevenirlos y si no lo prevengo da secuelas muy lamentables. Más lamentables porque solo tenía que tomarme el medicamento. Pues qué importante saber que todo esto es prevenible y que además parece muy sencillo que no me dé un evento vascular cerebral y casi parece irónico porque siendo tan sencillo nuestro país sufre gravemente este problema de salud pública por una decisión que es nuestra, que es suya y que depende pues de todos nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado a un lunes más saludable aquí en Mejorando Mi Salud. Recuerde que tenemos una cita el próximo lunes y nuestro programa estelar de domingo con Patti Kelly. No se pierda todavía nuestra cápsula porque, como lo vio usted, es importante la rehabilitación neurológica una vez que ya se sufrió un evento vascular cerebral y le dejamos esta pequeña cápsula de introducción. Nos vemos la siguiente. La rehabilitación de un paciente con secuelas de un evento vascular cerebral deben iniciarse lo más pronto posible.
La terapia rehabilitadora debe estar integrada en un programa diseñado para cada paciente en particular. Una buena rehabilitación debe buscar aliviar o reducir las secuelas en el paciente que pueden ser leves, como debilidad muscular, una parálisis facial temporal o dificultad para caminar, u otras más severas, como limitaciones en el lenguaje y memoria o quedar postrado en cama. El proceso de recuperación neurológica y movilidad corporal puede iniciarse desde que el paciente está hospitalizado. El personal médico capacitado puede, por ejemplo, movilizarlo, cuidar su postura en el colchón o corregir la posición de sus piernas, brazos, etc. Una vez que la persona sale del hospital, el fisioterapeuta indicará un plan de ejercicios y actividades que actualizará y complementará de acuerdo a la evolución de cada paciente. En algunos casos, se incluyen terapias de movimientos cuya intensidad y tipo de ejercicio deberá decidir el terapeuta para cada paciente. La mejoría a largo plazo del paciente depende mucho de la constancia y apego correcto al tratamiento recomendado por el terapeuta. ¿Cómo están? Iniciamos la semana y es un gusto que nos acompañen en Aprender a Envejecer. Recuerden que si se encuentran en Estados Unidos, nos pueden seguir por la señal internacional del 11 México. Y en Spotify pueden escuchar los programas para que nos agreguen en su lista de favoritos. O también, si lo prefieren, en todas las redes sociales nos encuentran con el hashtag Aprender a Envejecer para que participen con sus comentarios. Y ahora sí, les mando un abrazo muy grande a todos los que nos escriben desde diferentes lugares de la República Mexicana y en todo el mundo. Gracias por comunicarse con nosotros. Siempre es un placer recibir sus mensajes y atenderlos con mucho cariño. Recuerden que aquí los esperamos todos los días a las 11:30 de la mañana para que disfruten el programa Aprender a Envejecer. Y ahora sí, nos vamos a bailar con Habana Son Cuba, el baile del suavecito. ¡A bailar! Grito